Buenos días a todas y a todas. Bienvenidas hoy, 22 de junio, un lunes, a las 12:30 de la mañana, 1:20. Bueno, pues nada, hoy tenemos pues a Fe Santoveña, que nos va a hablar sobre el agua de la vida, los enrames de fuentes en la tradición. Fe es licenciada en Historia y Antropología Social y Cultural, y lo que con esta conferencia pretendemos es, bueno, como sabéis, este año el Ayuntamiento pues ha convocado un concurso de enramado de fuentes del concejo. En ella se han apuntado, pues tenemos para enramar 14 fuentes de todas las parroquias del concejo. Recogimos la iniciativa que el año pasado nos brindó la Asociación de las Follaza de Albandi, fueron los precursores de esta iniciativa, y este año, bueno, pues el Ayuntamiento ha querido que esa iniciativa pues vaya al resto de las parroquias. Con ello lo que pretendemos es recuperar y promocionar el patrimonio etnográfico del concejo. Como decía, están 14 fuentes en las diferentes parroquias del concejo. Pero bueno, yo creo que es mucho más interesante oír a Fe lo que nos tiene que decir que oírme a mí. Así que, sin más, agradecerte, Fe, la participación en esta conferencia y en esta iniciativa del Ayuntamiento, y te doy la palabra y ahí con tus explicaciones. Vale, pues no, muchas gracias a vosotros pues por haber, como tantas otras veces, haber pensado en mí para un acto de este tipo. Y bueno, sencillamente vamos a ver, es mi primera experiencia como videoconferenciante, entonces pues voy a ver cómo resulta esta experiencia, no solo para mí, sino para vosotros. Bueno, yo creo que primero lo que tenemos que empezar es haciendo un poquito de revisión de qué es lo que sabemos del mundo de las fuentes, de los enrames y la relación que tiene con la Noche de San Juan. La Noche de San Juan pues ha sido tratada desde el principio pues prácticamente por todos los que han estudiado las costumbres y las tradiciones asturianas. En estos días vemos cómo aparecen en la red, cómo se hacen bastantes referencias pues, a lo que en su momento escribió Aurelio de Llano, a lo que escribió Fermín Canella o a lo que ya un poco más tardíamente pues escribió Constantino Cabal. Y luego, pues ya quizá no se hable tanto de ellos, pero sí que tenemos interesantes trabajos realizados ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, como los que hicieron pues desde Joan José Sánchez Vicente hasta Berto Peña, en el que tratan pues todos los temas de la mitología asturiana, entre ellos esta Noche de San Juan, que se compone de distintos ritos. Voy a utilizar esta palabra con mucho sentido y espero que con bastante fundamento. Lo que se cuenta de la Noche de San Juan siempre pues es que es la noche más corta del año, cosa que no siempre coincide realmente con el tiempo físico del solsticio de verano, y que en esa noche pues se queman las hogueras, se saltan las hogueras y aparece el agua como un elemento mítico. Encontramos con que hay una parte de la tradición que tiene bastante más que ver con la invención de la vida primitiva, con la invención de la cultura primitiva, que con una cierta realidad que nos pudiéramos encontrar, que es el comentar que en la Noche de San Juan era la noche del amor libre, cosa bastante difícil de entender en una sociedad donde se regían unas determinadas normas muy severas para el comportamiento femenino, y también que las mujeres corrían desnudas a bañarse en el rocío del alba porque era un rocío muy, muy salutífero. Resulta bastante difícil entender que hay un montón de mujeres correteando en Porrica por los prados en estas fechas. Como digo, tiene más que ver con las ensoñaciones que en su momento etnógrafos y primeros antropólogos tenían de la cultura antigua. Lo más agregado verdaderamente a la tradición es lo que conocemos como ir a recoger la flor del agua. Entonces, en la mañana de San Juan, las mozas se llegan hasta las fuentes y recogen la flor del agua.
Hay aquí alguna diferencia también, porque vamos a ver quienes recogen que en esta tradición es a las 12 de la noche cuando se va a recoger la flor del agua. Bueno, parece que el elemento nocturno no ayuda mucho a entender bien el mito del agua, y hay quien dice pues que es efectivamente con el primer alba de la mañana del día de San Juan cuando se va a recoger esta flor del agua. Bueno, vamos a ver que tiene también un elemento muy importante ese agua mágica de la primera noche. La moza que recoja la flor del agua está en realidad pidiendo un deseo, que es o bien encontrar marido o bien quedarse embarazada en este año. Esto nos da una pista muy importante sobre el papel de la mujer en la sociedad tradicional, que era casarse. En el momento en que una mujer encontraba un buen marido, no siempre le ocurría, la mujer pasaba a ser madre, pasaba a ser el ama de casa, había realizado de alguna manera el papel que se le tenía reservado en la sociedad tradicional. En una sociedad como la nuestra, donde una mujer tiene muchos caminos diferentes para realizarse en su vida, otros trabajos que desempeñar, otras cuestiones que hacer, pues entonces nos puede resultar un poquito alejado de nosotras la importancia que tiene este gesto de encontrar un esposo y de implorar la ayuda mágica en la noche de San Juan para cumplir este deseo. Pero tenemos que pensar que en aquellos momentos era básico para una mujer pues poder realizar esta ambición, este hecho. Bueno, en todos estos escritos, que como digo, ya vienen pues, produciéndose desde el siglo XIX y se han mantenido a lo largo del siglo XX, siempre se habla de un elemento clave, ¿no? Que muchos los definen como ritos paganos. A mí me gustaría más entender que ritos paganos parece que tiene una cierta connotación de desprecio, ¿no? Lo cristiano es lo bueno, porque es la religión que se toma como referencia, y lo pagano es lo que es la otredad, lo distante, y por lo tanto tiene una cierta connotación de algo inadecuado o algo impropio. No creo que ocurriera que hacer los ritos de la noche de San Juan tengan nada de impropio, y por lo tanto yo prefiero reconocerlos como rito precristiano, y ya vamos a ver un poquito hasta qué punto avanzan en el pasado, o no, mejor dicho, no retrotraen en el pasado estos ritos. Pero sobre todo me gustaría que entendiésemos sobre todo qué es el concepto de rito cuando lo tratamos desde la antropología social y cultural. Un rito es una acción llevada a cabo por una sociedad que sirve para crear lazos de cohesión dentro de la comunidad. Mediante estos ritos establecemos unas pautas de colaboración y eliminamos aquellos elementos de violencia que no se pueden controlar de manera normativa. Y se dan recursos para que esos elementos se avengan a la norma y se puedan neutralizar, dándoles un espacio para que se manifiesten, pero que en ningún momento causen daño. Y me explico si lo aplicamos a los enrames de las fuentes. Estamos haciendo un rito, que vamos a enramar las fuentes, es un rito colectivo donde participan asociaciones o donde una persona individualmente convoca a una gente para que le ayude a llevar a cabo ese enrame de las fuentes, y canalizamos la parte que podría crear disturbios dentro de la sociedad convocando un concurso. Entonces, toda la parte de rivalidad, que en un momento determinado podía ser negativa para las relaciones de la comunidad, sencillamente lo transformamos en un concurso, ponemos nuestra mejor voluntad, canalizamos la rivalidad diciendo la mía es mejor que la de Menganito, pero claro, a mí no me dieron el premio.
Entonces, de alguna manera, como que quede muy claro que el rito de enramar las fuentes era tan importante para el equilibrio de la sociedad cuando comenzase, no sabemos en qué fecha, como en la actualidad. No hemos cambiado. El ritual tiene la misma validez social. Mantener los lazos de relación de una comunidad y evitar el enfrentamiento y la creación de focos de ruptura de la norma. Hay muchas formas en las que los ramos se ritualizan y se manifiestan en nuestra sociedad. Los ramos son salutíferos y nada hay más salutífero de alguna manera que coger los ramos bendecidos de Semana Santa e ir con ellos a asperjar los prados y diciendo aquella jaculatoria de fuera ratos, fuera topos, fuera toda pudrición, que aquí va el agua bendita con el ramo de la pasión. Y ya introducimos el elemento profiláctico importante, que es el agua. Pues ya tenemos ahí una acción donde están los ramos y el agua. Por supuesto tenemos las ofrendas de ramos comunes en toda Asturias, donde lo que estamos hablando es de una acción de gracias. Yo he recibido, o una colectividad ha recibido un don por parte de las más altas instancias del pensamiento religioso y se agradece mediante una ofrenda de ramos, de flores, de ramas, que se presentan ante la iglesia y ya tenemos aquí de nuevo la rama, lo verde, lo vegetal, como un elemento para agradecer una bondad recibida por parte de la divinidad. Hay un ramo también muy, muy singular y que muchas veces casi no se tiene en cuenta, que es el ramo del logro. ¿Quién nos recuerda? Estamos haciendo la casa de fulanito de tal y ya le hemos puesto el ramo. Cuando se emprende una tarea normalmente colectiva y se alcanza con buen fin, se le pone el ramo y se hace una reunión colectiva para agradecer que ese hecho ya se ha logrado, ya se ha terminado. Volvemos otra vez de nuevo a esa cualidad del rito de tener cohesionada a la sociedad, tener cohesionado a un grupo que se reconoce a sí mismo como miembros del mismo. Y ya por último, el que más nos interesa a nosotros, pues es precisamente el del enrame de las fuentes, donde ya vamos a tener que establecer la relación entre la naturaleza, la acción de gracias y el agua. Si tuviese que dar una fecha y una aproximación a cuándo comenzaron y cómo se hacían estos ritos del agua, pues tendría que decir sencillamente que no tengo ni idea. Y quien diga que la tiene, pues me parece que va a tener que argumentarlo muy bien. No sabemos realmente en qué momento la sociedad ha empezado a agradecer al agua su capacidad para dar y crear vida. Bien es cierto que don Miguel Ángel de Blas Cortina, gran prehistoriador asturiano, tiene hecho muchos trabajos en los que habla de cómo los lugares en los que el agua surge, bien de la roca, bien de espacios, de recovecos, o bien se hunde en ellos. Asturias como espacio calizo tiene muchos lugares donde el agua se sube o el agua surge, suelen llevar pequeñas manifestaciones de arte rupestre. O sea que estaríamos ya situándonos en el Paleolítico, donde ya hay elementos que nos indican que ese agua que surge de la roca, esa fuente de la vida, pues ya tenía un valor simbólico importante, tanto como para señalizarlo con unos símbolos que para nosotros nos resultan completamente desconocidos. Da igual si miramos hacia el mundo mediterráneo, si miramos hacia la tradición grecolatina o si miramos hacia el mundo del norte, hacia el mundo de tradición celta, pero siempre vamos a encontrar elementos mágicos, personajes míticos asociados con el agua. Además, hay muy más llamativo y más asturiano quizá que sean las figuras de las llanas que viven en las fuentes. Sea como sea, cuando nosotros vamos a enramar una fuente, lo que estamos haciendo es reconocer el valor
sacral del agua a través de un rito que lo que estamos haciendo es enramarlo. Ese rito se hace también por una razón, como decía el antropólogo Eric Wolf, que es la renovación y la perpetuación de la tradición. Así que el rito al menos sirve para 3 cosas. Para los lazos de cohesión de la comunidad, para evitar los enfrentamientos dentro de la comunidad y para renovar los lazos que ésta tiene con la tradición. ¿Desde cuándo se habla en Asturias o desde cuándo se enraman las fuentes? No lo sabemos. La cuestión es que siempre, a través del tiempo, a través de los distintos estadios por los que ha ido atravesando la cultura y la sociedad asturiana, se ha mantenido el rito de los enrames de las fuentes. El agua tiene 2 valores muy importantes. El primero de ellos va a ser el agua, como comentamos y como le dimos título a esta conferencia, que es el valor del agua de la vida. El agua es la que genera la capacidad para la reproducción de muchos elementos. Entre ellos, pues precisamente está la naturaleza, el mundo de las plantas. Regamos para conseguir que fructifique lo que sembramos. Las plantas, los árboles fructifican, crecen y se desarrollan porque existe el agua. Y nosotros vivimos porque necesitamos precisamente el agua para beber. Entonces, la relación del agua con la gestación, con la maternidad, con el crecimiento de la vida, es perfectamente evidente. Y aquí venimos a enlazarlo con lo que comentábamos antes. Vamos al agua para beber, vamos al agua para que nos facilite o bien un matrimonio o bien el hecho de quedarse embarazada. Ahí que tenemos el principio del agua de la vida. Pero resulta que también el agua es un elemento de purificación. Es el agua lo que nos permite quitar todo lo que es impuro, todo lo que es sucio y nos permite devolverlo a la limpieza, nos permite devolverlo a la pureza. Así que tenemos el agua como fuente de vida y el agua como fuente de pureza. Relacionado con el agua como fuente de pureza, entonces ya nos centraríamos en algo muy particular, que es precisamente la flor del agua. Hay gente que cree que la flor del agua es una flor de verdad, un elemento como el lirio místico o como la flor de fuego, que aparece en un momento determinado y si no la coges, pues ya no la vas a volver a ver. Pero la flor del agua, más bien con lo que está relacionado es precisamente con ese carácter de primicia, con ese carácter de pureza que tiene el primer agua de la mañana a la que toca el sol. De alguna manera, todas las mañanas hay una flor del agua. Pero la flor del agua de la mañana de San Juan, la flor del agua del primer día después del solsticio de verano, es un agua cargada de elementos míticos, de elementos mágicos y de elementos de pureza. No solamente pues porque va a ayudar a las mujeres a lograr sus objetivos, sino que esa flor del agua se recoge, se guarda al menos durante 7 días, siempre encontramos este elemento mágico y luego con ella pues se van a lavar heridas, se va a limpiar impurezas de la piel, se van a lavar los ojos para quitar daño, es decir, es un agua salutífera, es un agua mágica y que es el vehículo para quitar del mundo lo impuro, lo sucio y lo que nos puede causar un daño. Si pensamos un poco en cómo se desarrolla la vida de la mujer en la cultura tradicional, tiene una relación muy particular con el agua. El agua está presente en todos los órdenes de la vida tradicional, en el orden jurídico, en el orden de las herencias de las familias, pero sobre todo en la vida cotidiana de las mujeres, la vida cotidiana de el ama de casa.
que es muy importante tener presente este concepto. El ama de casa es la que lleva, organiza y administra todo lo que ocurre en una unidad familiar. Sobre ella recae que la casa esté bien atendida, que la casa prospere. Y ahí entra todas esas acciones que ella hace para que crezca, aportando hijos, y para que esté limpia, utilizando el agua como ese elemento. Adolfo García Martínez, precisamente en su Antropología de Asturias, hace mucho hincapié en este principio del agua como un elemento total que está presente en la sociedad. Por ejemplo, la harina es un elemento muerto. En su momento fue un elemento vivo, era el trigo, lo secamos, lo trillamos y lo guardamos como un elemento muerto. En el momento en que lo amasamos con agua, que le añadimos el yeldu, el formiento, que se ha creado también a partir de la mezcla del agua, vamos a hacer que crezca una masa que nos va a dar alimento, ¿no? Entonces el agua ya tiene ahí una presencia en la creación de los alimentos. Pero claro, con el agua cocemos. Con el agua creamos la vida que nos va a dar alimento. Para traer ese agua a casa tenemos que ir a las fuentes. Las fuentes son un espacio siempre particularmente femenino. A las fuentes no van los hombres a por agua, a las fuentes van las mujeres. Algunos de los grabados más antiguos en los que se representa la imagen de la mujer asturiana la encontramos con una ferrada en la cabeza, precisamente manifestando ese hecho de que al amanecer o al atardecer las mujeres iban a recoger el agua con el cual en su familia se iba a poder cocinar, se iba a poder lavar, se iban a poder hacer las abluciones de cada día, se iba a poder mantener todo lo que sería la limpieza y la reproducción dentro de la casa. Otro espacio totalmente femenino es el espacio donde se va a lavar. Me da igual que sea un recodo del río donde vamos a poner las lavanderas o ya más tarde cuando se hacen las construcciones, que son lo que son los lavaderos. Es un espacio cerrado al mundo masculino. Es un espacio donde se reúnen las mujeres. Es un espacio donde ellas van a transformar lo que está sucio en algo limpio. Y lo hacen precisamente a través de la utilización del agua. Si miramos en el pequeño resumen que nos ha dado el Ayuntamiento de Carreño para ver qué elementos se van a enramar, vamos a ver que no solamente se enraman fuentes, sino que se enraman también lavaderos y que también se enraman abrevaderos, que es un espacio ya más dinámico, donde también aparece el mundo masculino y es que es a donde llevabas a beber el ganado. Pero es que si el ganado no iba a beber, no íbamos a entrar en el ciclo de la reproducción de la vida. Necesitamos el agua para poder hacer la reproducción de la vida. Como os comentaba, pues precisamente esa flor del agua, esa primicia que tenemos, esa pureza, lleva asociado un concepto muy particular que es el de la virginidad. Nadie ha tocado nunca esa primera agua de la mañana de San Juan. Pero no solo esa primera agua de la noche de San Juan, sino que en muchas fuentes en Asturias tienen valores profilácticos, valores de protección y valores salutíferos. Son fuentes que nos protegen del mal y son fuentes que nos limpian de elementos dañinos. Y esas fuentes normalmente están asociadas a espacios que han sido sacralizados por el cristianismo. Se me vienen ahora mismo a la cabeza, pues yo qué sé, la Virgen del Arellano, la Virgen de Miravalles, la Virgen de Pastur en el concejo de Ilao, que recoge peregrinos y romeros prácticamente de todo Occidente, donde su fuente se utiliza ese mismo día pues, para lavarse o que se lleva en botellas y se guarda en casa por su valor para, como decía antes, limpiar, lavar, sanar y eliminar la enfermedad. Incluso la Virgen de Villuir, se vende agua de la Virgen de Villuir precisamente por ese valor que tiene salutífero. Y quizás, pues evidentemente,
la más salutífera de todas nuestras vírgenes y la más conocida de todas sea la Virgen de Covadonga. Sencillamente tenemos que ver dónde está emplazado ahora mismo el espacio de la cueva y que en su momento era un monasterio maravilloso de madera colgado sobre el barranco, que por desgracia quemó en el siglo XVIII, pero está situado sobre una surgencia kárstica donde mana agua. Esa asociación entre la pureza, la vida y lo que da la vida, que es la transformación de una mujer virgen en una mujer fértil que va a dar a luz unos hijos. Y me gustaría preguntar cuántas mujeres en Asturias no han ido a Covadonga y no han dado bien abiertamente o bien casi cuando nadie las ve, porque no vaya a ser que piensen algo raro de mí, y que no haya dado los 7 tragos correspondientes a la fuente de los 7 caños con la intención de encontrar un mozo o con la intención de quedarse embarazada. Es decir, vamos a ver que esos elementos que forman parte del mito y del rito de el agua de la noche de San Juan, del agua como fuente de vida, del agua como fuente de pureza, se van reciclando y se van manteniendo en lo que es nuestra tradición y en nuestra vida cotidiana. Si pensamos quizás en esta condición de asociación de la mujer con el agua, la mujer dadora de vida, la mujer encargada de lo limpio, de facilitar espacios saludables, pues entonces no sería de extrañar que quienes han protagonizado normalmente los enrames de las fuentes hayan sido mujeres. Ellas son las que engalanan los espacios sacrales del agua y que a veces ya ha desaparecido o quizá nunca estuvo todo el rito de los cánticos y todo el rito que lleva al enrame de las fuentes y que hoy en día de alguna manera pues hemos transformado en toda una reunión de un amplio carácter festivo. Perdón, que ya me trabo, voy a echar un traguín con permiso, Y este carácter festivo, estos nuevos enfoques que tiene el enrame de las fuentes, por supuesto, insisto, que no le resta valor ninguno a la función social que tiene como rito. Sencillamente se ha adaptado a la sociedad. Cea, José Antonio Cea, precisamente en su libro Los ritos al árbol, al agua y al fuego en el concejo de Llanes, recoge muy bien cómo se mantenía una tradición y a base de tambores, panderetas y canciones repetitivas, pues se habla continuamente del valor de las fuentes, el agua la vida que nos proporcionan, la salud que nos proporcionan, y que incluso Constantino Cabal pues también recoge estos cantares en otros lugares de Asturias, pero ya no nos vienen aparejados con el corpus musical que en su momento, pues como digo, se recogió en la Villa de Llanes. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer o cómo se debería de enramar una fuente. Esta, quizá digo, ¿cómo se debería enramar una fuente? ¿No? Si estamos en el mundo actual, estamos en el mundo contemporáneo, pues pensemos, vamos a enramar una fuente y ya está. No es tan fácil enramar una fuente. En primer lugar, pensemos que en un tiempo ya que se nos ha perdido, pues quizás las fuentes no estaban domesticadas. Y cuando digo esta palabra de domesticar, no es que las fuentes fueran fieras, muchísimo menos, sino que sencillamente se aprovechaban con pequeños arreglos con respecto a donde surgían, bien de la roca o bien de la tierra. Incluso a veces no se hacía ningún tipo de actuación sobre ellas. Sencillamente la fuente estaba allí, se iba a recoger el agua y ya está. Cristina Cantero recoge en un libro precioso que yo les recomiendo y que es muy fácil acceder a él porque está descargable en PDF en la red, en los museos etnográficos de Asturias, y que se titula El agua en la vida cotidiana, y donde analiza la función de las fuentes, de los lavaderos y de los abrevaderos. Y ella da unos datos de cómo a partir del siglo XVI se van a ir domesticando las fuentes. Se van a ir haciendo una serie de acciones constructivas sobre las fuentes que las van a canalizar, las van a proteger
las van a embalsar y, por lo tanto, ahí viene el término que yo utilizo de que las fuentes están domesticadas. Cuando se va a enramar una fuente, en realidad no estamos enramando precisamente el agua, sino que ahora mismo lo que estamos haciendo es enramar toda esa construcción que se ha hecho en torno a la fuente y que también sirve para darle un carácter público. El agua que hay en la fuente es de todos. Claro que hay fuentes que pertenecen a fincas privadas y que no se puede acceder a ellas. Pero cuando nosotros vamos a enramar una fuente, prácticamente estamos enramando espacios de acción pública. Y volvemos otra vez al principio del rito. ¿Por qué enramamos una fuente? Estamos honrando un principio de vida, un principio de pureza y que es un servicio público, que es el agua. Ahí vamos. ¿Y con qué enramamos esas fuentes? Pues precisamente con lo que ella misma hace crecer, que son las ramas verdes y las flores. Se ha escrito muchísimo a propósito de cuáles son las plantas que tendríamos que utilizar para enramar una fuente, y hay quien elucubra a propósito de plantas que tienen también un sentido mítico, bien en la tradición céltica, bien en la tradición de los Balcanes, en la tradición mediterránea, donde queramos. Prácticamente todas las plantas de alguna manera tienen un valor simbólico por los distintos usos que la sociedad les da. Pero quizá el principio que más tengamos que tener en cuenta a la hora de enramar una fuente es más bien práctico que simbólico. Necesitamos ramas jóvenes que se doblen con facilidad. Porque lo que se suele hacer a la hora de enramar una fuente, sobre todo cuando son construcciones de tipo templete, es que lo que estamos haciendo es un arco triunfal. Aquí viene ese sentido de honrar un elemento y darle un triunfo, darle un valor importante y destacado por encima de cualquier otro elemento que utilicemos en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. Se utilizan, por lo tanto, ramas de fresno, que se alude mucho a ellas, ramas de avellano, luego se han ido incorporando elementos traídos a Asturias e incorporados ya a nuestro mundo de la botánica, como pueden ser las ramas de arce, traídos el arce americano, me refiero. Pero pues entonces vamos a coger cualquier rama verde y flexible que nos sirva para hacer esos arcos, para poder doblarla, para poder rodear las fuentes, para poder enmarcar la surgencia del agua. E incluso se buscan a veces plantas difíciles de encontrar y que son ajenas al espacio donde están las fuentes. Por ejemplo, el que ya citaba, Antonio Cea, en sus canciones las canciones, perdón, que no son suyas, las canciones que él recoge, se alude continuamente a la presencia de los anabios del Cuera. Los anabios del Cuera son un cardo de montaña, que hay que ir a buscarlo específicamente para utilizarlo en el enrame de las fuentes. O sea que ya también estamos hablando de la expresión de un esfuerzo singular para hacer ese acto, ese rito de honrar a un elemento, a honrar al agua en la mágica noche de San Juan. Ahora mismo es difícil que podamos encontrar este tipo de plantas, pero sin embargo hemos incorporado maravillosamente un montón de flores que no forman parte de nuestra tradición y sin embargo ya no repararíamos ni en ello. Utilizamos muchísimo las hortensias. Las hortensias es una flor maravillosa con una inflorescencia exuberante que rellena mucho, como dicen muchas las señoras cuando hablan de engalanar ramos o de engalanar las fuentes, dicen es que las hortensias en un momento te rellenan tanto. Bueno, pues las hortensias vienen de China y de Japón, se establecieron aquí como planta de jardín y ahora para nosotros son un elemento tan cotidiano como pueden ser cualquier otra flor nacida y que sea propia de Asturias, como por ejemplo una planta que yo no sé su nombre técnico, pero que se conoce como varas de San Pedro y que son estos lirios de ribera
de color naranja, de espadañas, que se utilizaban mucho para enramar el suelo y la avenida que conduce hasta la fuente. Una de las preguntas que me hacen muchas veces es ¿cómo se enrama la fuente? Pues miren, no lo sé. Eso debe ser mi frase más recurrida, no lo sé. Y claro, pues viene la explicación de por qué no lo sé. Se va a interpretar el gusto de las personas que lo vayan a hacer y de los elementos que dispongan a la hora de hacerlo. ¿Dónde han conseguido las ramas verdes? ¿Qué tipo de ramas verdes? ¿Y qué tipo de flores son las que pueden disponer para hacer ese enrame? Hay quien sencillamente enrama la fuente y hay quien prepara todo un ornamento alrededor de la fuente y en ese espacio de la construcción propia que rodea la surgencia del agua. Ahí ya va a criterio del grupo que vaya a colocar todos esos elementos en el lugar elegido. Ramas verdes y flores, aquello que el agua hace crecer, aquello que necesita de la presencia del agua para poder prosperar. Se añaden a veces elementos ya absolutamente contemporáneos. No tiene mucho que ver, pues, elementos de la jardinería contemporánea o elementos de fiestas y verbenas, ni tampoco elementos de la Navidad, que yo he visto en algún momento que se ha engalanado alguna fuente con espumillón. Entonces se queda uno así como un poco desconcertado. Nadie puede parar la evolución de la sociedad, ni nadie puede predecir qué elementos se van a incorporar y van a formar parte después de esa renovación de la tradición que también está presente en cualquier rito que hagamos. Pero en principio, a mí si me preguntan con qué se enrama una fuente, pues yo diría que una fuente se tiene que enramar precisamente con ramas verdes y con flores, que son los elementos que se asocian con ese agua como crecimiento, como elemento de pureza. Ese elemento de pureza y esta asociación con la noche de San Juan no es tampoco un elemento baladí, ni muchísimo menos. Siempre pensamos en retrotraer el rito del agua a esos aspectos precristianos que yo comentaba al principio. Hay quien los asocia con la tradición céltica, hay quien los asocia, como el propio Constantino Cabal, que citaba antes, con la tradición grecolatina, pero parece que no nos damos cuenta de la importancia que estos ritos tienen desde la perspectiva del mundo cristiano, que es en el que se desarrolla nuestra cultura y que es el que ha llegado hasta nosotros. Ojo, que con esto no quiero quitar en ningún caso todo el valor de herencia que tengan estos ritos previas a la institucionalización de la religión cristiana como elemento simbólico referente en la tradición asturiana. Pero que es como comentaba antes con la asociación de la sacralización de las fuentes asociada con la presencia de la Virgen, de esa dadora de vida primordial, porque ha sido la que ha parido a Cristo, la que ha parido a Jesús y ha traído al Salvador al mundo humano. Pero también está el hecho de asociar, apropiarse del rito de paso del solsticio de verano a la religión cristiana. Y no se hace con cualquier santo, se hace con San Juan el Verde, que es como se conoce en la tradición asturiana. Hay muchos santos que son San Juan, pero este es precisamente San Juan el Bautista, el que mediante el agua liberó a Cristo de todas las impurezas y lo preparó para salir al mundo a poder predicar, a convencer a la sociedad en su momento de que él era el Hijo de Dios, como nos cuentan en distintos evangelios, y que traía la salvación para los humanos. Ahí hay una continuidad simbólica entre el valor de vida
el valor profiláctico y el valor de la pureza del agua, de algo que limpia, de algo que renueva y de algo que nos transforma en una noche mágica, y que muy bien colocado está precisamente esa imagen de San Juan Bautista. Bueno, pues de momento así más o menos un poco todo esto que yo quería comentarles a propósito de estos enrames de las fuentes. Si hacemos un pequeño resumen de todo lo que les he estado contando, pues entonces convenimos en que enramar las fuentes es un rito de cohesión social, de renovación de la tradición, que se ejerce sobre un elemento que es el agua, que nos da la vida, que es un elemento de purificación y que se lleva a cabo básicamente desde el mundo femenino por ese valor de generadora de vida, por ese valor de elemento de pureza, y que ahora mismo, aunque introduzcamos otros elementos, se ha hecho siempre utilizando lo que el agua hace crecer, que son las ramas verdes y las flores. No sé si más o menos ha quedado un poquito claro, no sé si más o menos les ha aportado a ustedes alguna idea nueva, no sé si he respondido a alguna pregunta que pudieran tener, pero de todas maneras, gracias a estos adelantos de la maravillosa tecnología, la que nos estamos viendo todos y nos podemos escuchar todos, pues a ver, preguntas, porque seguro que salen un montón de cosas que al ir hilando el discurso, pues a mí se me habrán quedado en el tintero, seguramente. Y no me Yo me llamaba la atención una cosa, decías antes, es una función, una actividad que hacen las mujeres. ¿Los hombres no participan en ese enramado nunca, o nunca han participado? O... No participaban porque en el mundo de la tradición, salvo los abrevaderos, los lavaderos y las fuentes han sido siempre espacios de relación femenina. A por agua iban las mujeres, a lavar el lavadero iban las mujeres, y si un hombre quería aprovechar para cortejar, esperaba que las mujeres volviesen. Las pillaban en el camino de vuelta, pero no en la fuente. De hecho, ha llegado incluso, lo cuenta muy bien Cristina Cantero, hubo disposiciones especiales dadas por los ayuntamientos para que los hombres no interrumpiesen en el espacio de los lavaderos. Uy, he sufrido un percance. Vale. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que ahora el agua es sencillamente un gesto que todos hacemos en casa de abrir un grifo. Ya la domesticación total del agua es que la hemos metido en un depósito, la hemos canalizado a través de unas tuberías, las hacemos subir a la casa, pues sencillamente abro un grifo, yo, cualquier persona, no importa su sexo, su condición, y tiene agua. Entonces, claro, ya esa dedicación exclusivamente femenina se ha roto. Y ahora una asociación, un grupo de amigos o cualquiera que quiera enramar las fuentes, pues ya no tiene ese espacio de feminidad. Ahora ya es un espacio colectivo mixto en el que participa todo el mundo. Esto no es faltar a la tradición. Esto es la evolución de la tradición. Esto es la renovación de la tradición que decía Eric Wolf. Mantenemos los lazos con el pasado, pero desde la sociedad en la que nosotros vivimos. Vale. ¿Y había algún tipo de edad hasta los 18 o hasta que me voy a casar puedo enramar, o después puedo seguir enramando? Aquí hay dos aspectos. Las mujeres sabias, las mujeres mayores, las que sabían y eran depositarias de la tradición, eran las que de alguna manera dirigían cómo había que hacer los enrames. Pero enramaban las mozas. Y por supuesto, las que iban a recoger la flor del agua eran las mozas solteras o las mozas recién casadas que querían quedar embarazadas. ¿Qué te ocurre? Que en la sociedad tradicional alcanzabas una determinada edad
que hay una forma de expresarlo en llanes que es muy, muy gráfica, que es la de mocivella. A partir de una determinada edad ya quedabas fuera del rango de ser una mujer cortejable o de ser una mujer que estaba dentro del mercado habitual del matrimonio. Que no impide que luego las mujeres se casasen con 30, con 35, incluso con 40 años. Pero ya cuando entrabas en ese tramo de entre los 20 y los 25, ya pasabas a esa condición de mocivilla y ya no tenías tanto predicamento en el mundo de ir a dar los besos callados al agua de las fuentes a ver si encontrabas novio. Pero claro, hoy volvemos a lo mismo. Ya se ha interiorizado en el rito cualquier rango de edad o cualquier rango de condición, sea soltera, sea casada, sea viuda. Las viudas obviamente están apartadas de todos estos actos, pero la propia dinámica de la sociedad lo ha ido asumiendo todo. Vale, gracias. Por esta batalla, sí. Y luego, ¿tiene alguna relación el enramado con las hogueras o no sé cómo explicártelo? Lo que pasa es que la noche de San Juan es rica en ritos. Claro. Es muy rica en ritos porque en la misma noche se juntan los ritos al agua y los ritos al fuego. La noche de San Juan, o lo que en su momento fuese la festividad, o el ritual que se celebrase, más místico, más cerrado, más abierto, más festivo o más misterioso, más participativo, pues claro, eso lo desconocemos. Pero cierra realmente el ciclo de primavera y abre el ciclo del verano. Realizar hogueras a lo largo de todos los ciclos festivos relacionados con las estaciones se dan en distintos momentos del año. Pero en este paso de la primavera al verano, hemos reunido los dos, el rito del agua y el rito del fuego. Pero el rito del fuego tiene una connotación masculina y el rito del agua tiene una connotación femenina. Se encienden las hogueras y ¿quién salta sobre el agua, sobre el fuego, demostrando su valentía? Los hombres. No sé si ahora mismo habrá mozas que se atrevan a saltar sobre una hoguera. Yo no. ya lo digo directamente. Pero bueno, no creo que ahora mismo la sociedad, insisto, en esta dinámica de apertura y dinamización de todos estos ritos, pues que una moza salte las brasas, salte la hoguera, pues tampoco tendría mayor importancia. Eso en una sociedad tradicional asturiana sería absolutamente inconcebible, porque están los dos espacios separados. El espacio para las mujeres, el rito del agua, y el espacio para los hombres, que es el rito del fuego. Que luego se reúnen todos precisamente en torno a la danza, alrededor del fuego. Aquí en estos momentos se están produciendo debates en torno a cómo se ha ido institucionalizando la danza prima. No sabemos si en épocas pretéritas realmente alrededor de la noche de la danza de la hoguera de San Juan danzaba todo el mundo o era exclusivamente un ritual masculino. Madre mía, me estoy liando y vivía sola. Pero bueno, el caso es que ahora mismo todo el mundo, hombres y mujeres, danzan alrededor del fuego, pero quienes saltan las brasas, quienes muestran su masculinidad, son los hombres. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que agradecerte la participación y pues que dediques tu tiempo al Ayuntamiento de Carreño y a que nos hayas explicado pues lo que es el enramar una fuente, de dónde nace y por qué lo hacemos y el posible futuro que vemos que tiene futuro. Perfectamente. Siempre que yo creo que esta definición de rito que nos dio este antropólogo norteamericano es maravillosa, porque engloba lo que hacemos. Y no hay por qué pensar que tenemos que quedarnos anclados en un punto del pasado. No. Somos dinámicos, hacemos todas estas cuestiones para preservarnos como comunidad y mantener ciertamente nuestros lazos con la tradición. Por mi parte, pues siempre a disposición del Ayuntamiento de Carreño, podéis contar conmigo, ya lo sabéis, y encantada de participar en todos estos actos y en todo lo que yo os pueda aportar. Me quedo con una frase de todo lo que has dicho.
es lo de que ¿con qué se decora? Con lo que el agua hace crecer. Efectivamente. Me quedo con Devuelves el don. El agua nos da dones. Entonces nosotros en el momento en que vamos a honrarla, le devolvemos los dones que nos ha dado. Pues muchas gracias.